Una vez más les saludamos, queridos amigos, queridos hermanos, en cualquier parte del mundo donde usted nos pueda ver. Estamos nuevamente en transmisión, ¿verdad? Esta tarde de sábado, cuando casi termina ya 15 a las 5 aquí, hora de Centroamérica. Gracias al Señor estamos en el mundo de los despiertos y de los vivos después de dormir. Así que estamos felices de participar de un nuevo estudio. Esta tarde vamos al principio, hermano Kevin, El principio número 26. Número 26, ese es el principio que vamos a analizar, así que usted es bienvenido en esta hora y participe con nosotros haciendo sus comentarios, sus preguntas y disfrute de esta transmisión. Amén. Así que vamos a hacer una oración, hermano Elmer, para iniciar con esta bonito estudio. Vamos a orar. Eterno y cariñoso Padre Celestial, en este momento le damos las gracias porque nuevamente nos permite poder presentar su palabra. Le pedimos que usted nos pueda guiar en cada momento y que todos nuestros hermanos que van a deleitarse escuchando y viendo estos estudios pueda ser para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos contarles que muchos de nuestros programas ya están descargados en nuestro canal de YouTube. Búsquelo como Elmer Portillo. Y va a encontrar, aparte de nuestros principios, muchas presentaciones que nosotros hacemos, que de paso hemos avanzado, ya estamos cerca de terminar los 37, vamos al 26. 26. 26 quiere decir que nos quedan 11 principios, para cumplir con los 37 que la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento Reforma enseña. Así que vamos hoy, ¿cómo se titula, hermano Kevin? El título de este principio es La disciplina en la iglesia. Muy importante. No hay que olvidar que disciplina es la que se enseña en el ejército. Correcto. Disciplina es la que todo ciudadano debe tener en cuestión de conducta. Disciplina es la que hay en toda institución y sobre todo en una iglesia. Y vale la pena en detalle conocer esta enseñanza. Así que bienvenidos, vamos a entrar de lleno a esta bonita enseñanza. Vamos a leer algunos textos, vamos a leer la disciplina en la iglesia, hermano. Vaya buscando ese libro de Mateo 18, 15 al 16. Se basa sobre órdenes de Jesús, ha dado en Mateo 18, 15 al 16. Sobre las órdenes que Jesús ha dado en Mateo 18. Ok, esta regla tiene que ser observada por cada miembro de la iglesia sin consideración a la persona. Aquí no es asunto que es rico, que tiene un cargo, no, una profesión. No. Parejo. Entonces, ¿cuál es la lectura? Mateo 18, 15 al 16. Mire lo que dice. Escuche lo que dice aquí. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Entonces, la disciplina en la iglesia también se basa en estos versos de la Biblia. Estos pasos son fundamentales. Son éticos. Claro. No podemos seguir un paso de una disciplina en la iglesia si antes no seguimos estos pasos. En forma tosca, brusca, ruda, no sé cómo llamarle, porque cuando uno no ha estudiado, pero yo lamento que haya estado en una institución donde a pesar de leerse, enseñarse, no se haya practicado. Qué horrible es cuando la levadura entra en la iglesia y se fomenta. Sí. Y hacen caer en más, diría yo, desgracia al miembro. Correcto. Porque ha errado, ¿verdad? Y sobre todo cuando es con uno la ofensa. Cuando el Señor claramente ha dicho, mira, pues, si Kevin te ofendió, anda, habla con él, hombre, a solas. Claro. A solas, habla, hey Kevin, va, que me ofendió, va. Sí. Usted sabe que ya llegó a un acuerdo. Si no quiere arreglar contigo, entonces llamate a 1 o 2 testigos. Y si no, pues llevarlo a la iglesia. Pero son pasos que sabiamente los ha dado el Señor Jesús
para que nosotros actuemos en forma correcta, y esto tiene que ver con relaciones interpersonales, tiene que ver con levantar la estima y considerar la regla de oro. Correcto. La regla de oro. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Le pregunto a usted, ¿le gustaría usted ser abochornado ante un público, ante toda una iglesia, sea de pocos o muchos miembros, que se le desacredite y se le diga la situación en que está? ¿Le gustaría eso? No, nunca. Como humano, ¿verdad? Que sería, o sea, no considerar la dignidad que usted tiene. Claro. Y violar el principio que Jesús nos está enseñando. Correcto. Así es que los principios dicen, cada miembro tiene también el deber de aceptar las exhortaciones de amor. O sea que las exhortaciones tienen que ser con amor. Vamos a leer Proverbios 15, 31 al 32, hermano Elmer. Proverbios. Vamos al capítulo 15 de Proverbios, versículo 32, que dice: Proverbios 15, 31 y 32. El oído que escucha las reprensiones de vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. ¡Ey, qué sabias palabras de esta! ¿Va? Como dijera el sabio Salomón, ¡ay, está feliz! Mire, doctores están hoy en el paraíso, dice, en el paraíso edénico, hermano, con pollos, pájaros, perros y toda esta creación tan bonita que Dios tiene, ¿verdad? Bienvenido, Félix López, aporte allí en el tema de hoy titulado la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Estábamos comentando, hermano Félix, qué sabio es el Señor Jesús para darnos el consejo. Si tu hermano peca contra ti, pues ve y hablando entre tú y él solo, repréndele, o sea, lleguen a un acuerdo, arreglen el problema. Si no, pues trae a uno o dos testigos para que en la boca de ellos conte toda palabra. Y si no, pues llevarlo a la iglesia. Y le digo yo que en la organización donde yo estuve nunca vi una práctica de eso. Lo que yo miraba era la levadura regada en todos los hermanos, en la boca de todos los hermanos, en lugar de hacer lo que Jesús nos manda en su palabra. Amén. ¿Qué opina usted al respecto? Amén. Entonces, Proverbios 10, 17, hermano. Pero estos proverbios que leímos, qué maravilloso. No, hombre, aquí está diciendo, porque vale la pena leerlos otra vez, que el oído que escucha las reprensiones de vida entre los sabios morará. La importancia de escuchar la reprensión, vea. Cuando, hijo, por favor, no vayas en ese camino, no salgas de noche, no andes en altas horas de la noche, no te juntes con las personas. Mire, si los hijos tomaran en cuenta estos consejos, podrían ser preservados de tantos males, vea, o consecuencias terribles. Amén. Pero el 32 está diciendo que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, más el que se escucha la corrección tiene entendimiento. Así que es sabio escuchar el entendimiento. Ahí está el doctor Félix López, como nos dice él. Mire, la misma ley será, léalo. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. O sea que este asunto es parejo. Es parejo. Es parejo. Aquí no es asunto que yo soy fulano, que yo soy sutano, que a mí no me dicen nada, que yo puedo hacer lo que quiera. No, sí que la iglesia de Dios es ordenada. Muy bien. Entonces, solamente la exclusión por la iglesia autoriza a los miembros y a la iglesia misma a considerar el tal excluido como desligado de la hermandad de Cristo. Aquí tocamos un punto bien importante, hermano, porque lo que usted mencionaba, por ejemplo, si se toca a un hermano, pues si algún hermano está fallando y va y presenta el caso a la iglesia, sí. Otro hermano que conoce su vida. Por ejemplo, en el movimiento de reforma, lo primero que se hace, si se ejecuta ese movimiento, por ejemplo, yo llego y reúno a la iglesia y les digo, hermano, fíjense que esto y esto pasó con el hermano. Lo primero que los hermanos me van a preguntar a mí es, ¿ya fue donde él? Y si yo contesto, no, la disciplina puede ser para mí, para mí porque no puedo. Puede estar adelantado sí, sin seguir el consejo. Correcto. Y si yo digo, sí, ya fui, bueno, muy bien. ¿Ya llevo otros? No, bueno, no hablemos. No se puede. No se puede pasar porque sí o sí tiene que estar esta regla. Se tiene que cumplir en todo momento, hermano Elmer. O sea que esta regla no se puede evadir. ¿Por qué?
Siempre en la instrucción, cuando se está dando a estos hermanos este tema, se dice: hermano Elmer, si usted ve un problema en la iglesia o ve un problema en algún hermano, no venga a mí a comentármelo. No. Tenga Sabiamente, el coraje, sí, el valor, sí, la correcto. sabiduría. Sabiamente tiene que ir donde el hermano, hablar con él. Así es. Y si el hermano le escucha y no es algo fuerte, de repente solo se puede solucionar con algunas palabras, el hermano está bien, ha ganado su hermano. Pero si el hermano aún no entiende, lleve otros dos. Y estos lo van a hacer reflexionar al hermano. Si el hermano reflexiona, pues qué bien, hasta ahí queda. Si el caso, aquí depende del caso, hermano, porque si el caso es grave, muy grave, no puede quedar ahí, aunque el hermano diga: no, está bien, yo erré. Pero se imagina si es un adulterio. No puede. No puede. El caso tiene que seguir, continuar. Pero si Hasta el caso, llevarlo a la iglesia. correcto. Pero si el caso es leve, podríamos decirle, hermano, ya, Una ofensa personal. correcto, en algún mal carácter, es leve, se puede considerar al hermano. Pero si aún el hermano dice: hermano, fíjese que yo, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo. El tinte en las uñas o en el pelo, maquillaje en la cara, podríamos decir, los hermanos, las hermanas saben esto. De repente se mira pintada, se conversa con ella, aunque ella diga: sí, hermano, está bien. Bueno, lo siguiente, se lleva a otro hermano para que diga: está bien, hermano, yo cometí un error. Luego se lleva a la iglesia y la iglesia dice: la hermana es bastante sumisa y ella entiende de que no está bien lo que hizo. La iglesia decide, porque aquí no es el pastor, no es el obrero, no. Si la iglesia decide, hermano Elmer, dice: no toca disciplina, porque la hermana dice: está bien, lo va a corregir. Pero esto se presenta la segunda vez. Y si la iglesia en la segunda vez dice: cuando toca la disciplina y no la pone, esto recae en la iglesia. Entonces, por lo tanto, la iglesia tiene que poner la disciplina. Esto puede considerar unos 2, 3 meses. La máxima disciplina que se puede poner es de 9 meses. Es de 9 meses, hermano. Para tratar de hacer corrección del problema que ¿Por habido. qué? Ya vamos a entender por qué se pone la disciplina. Hermano Félix nos comenta: delante de Dios nadie será excusado que no tenía responsabilidad. Muy bien, Éxodo 27. Excelente. Entonces, miren, hay pasos para la disciplina, y también para una disciplina tiene que ser, podríamos decirlo, no tan grave, ¿verdad?, ni tan leve. Tiene que ser un promedio para que exista una disciplina. Pero vamos aquí. La forma bíblica nosotros ya la vimos. Sí. Ya la vimos. Que tiene que ser así. Si no se cumple esa regla, usted no puede llegar donde el obrero, no puede llegar donde el ministro, no puede llegar donde el pastor diciéndole: este hermano está actuando mal. Si usted no ha hablado con el primero tiene que hablar. Porque todo miembro tiene potestad para poder hacer este paso. Sí. Aquí no importa conocimiento, aquí no importa color, aquí no importa diplomas, nada. Todo miembro. Un pobrecito puede ir a hablarle a alguien que sea rico y tiene toda la potestad que Dios le ha dado. Así como miembro. Pero vamos a estudiar el caso más de la disciplina. Vamos a leer algunos textos de la Biblia. Ya leímos Proverbios 15, 31, 32. Leímos también Proverbios 10, 17. Vamos a leer Deuteronomio. Ya leímos 10, 17. Sí. No, Proverbios 10. Lo vamos ahorita, 10, 17. No lo hemos leído. Muy bien. Dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero el que rechaza la reprensión yerra. Muy bien. Camino a la vida es guardar la instrucción. Como dice el dicho, va: el que oye consejo llega viejo. Ese es el dicho. ¿Y el texto cómo dice? ¿Cómo dice el texto? Ahí está. O sea que aquí dice el texto: camino a la vida es guardar la instrucción, pero el que rechaza ¿cómo es? El que rechaza la reprensión yerra. Amén. Yerra. O sea Sí. que rápido. Entonces, Sí. entonces el consejo es muy importante escucharlo, ¿verdad? Como cuando nosotros hablamos
a los jóvenes, vea, honra a tu padre y a tu madre, Claro, para que claro. los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Mire, es un deber. Claro. Y va a vivir largos días. No oír este consejo, va a errar. Va a errar rápido. Y va a ir en forma prematura al polvo de la tierra. Muy bien, vamos a continuar. Deuteronomio 8:5, hermano Elmer. El libro de Deuteronomio Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, capítulo 8, versículo 5. Dice así: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Una vez un señor profesional, pedagogo, por cierto, le preguntó a un laico, un hermano que se consideraba líder dentro de la organización. Y la verdad que sí, lo fue bastante líder. Decía él, escuché lo que decía él, le dijo el pedagogo, Señor, le dijo, y Dios castígale. No, ve que el viejito, bien sabio, le dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Castiga o no castiga? Fíjense lo que está diciendo el texto aquí. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, ¿viste que Dios te castigó? Mire, a veces no es frase, diríamos, vaga. Es una frase que tiene peso. Dios castiga con amor para corregirnos. Amén. Dice el hermano Félix allí, Félix López, dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué más dice? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Según Gálatas 6:1, es correcto. Por eso Amén. que Félix nos gusta que esté ahí con nosotros, porque lo que aporta bien atinado al tema que estamos llevando. Gracias, hermano Félix. Poderoso texto el que usted comparte. Y es la manera como Dios nos instruye a hacer las cosas. Más tarde dice, para aplicar la disciplina a otros hay que considerar nuestra propia conducta. Amén. En otras palabras, yo no podría, o podría, pero no debería aplicar disciplina como le pasó a Simón, vea. Hey, si supiera quién te está tocando, y el bárbaro había vivido con la pobre señora, ¿va? Entonces yo no puedo estar exigiendo santidad o exigiendo rectitud cuando yo mismo estoy en la misma situación. Entonces tiene que ser por precepto y por ejemplo, ¿verdad? Amén. Considerando nuestra conducta. Vamos a leer Job 5, versículo número 17. Eso es lo otro que tenemos. Patriarca Job, capítulo 5. Vamos al 17. capítulo 5 de Job y leemos aquí en Job capítulo 5 versículo 17. Este texto me acuerdo haberlo aprendido cuando era un niño, y me gusta como dice 5:17. Dice a Eduardo Pérez, se lo aprendí yo, un testimonio que hay por ahí. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecien la corrección del Todopoderoso. Amén. Oiga la frase de este patriarca aquí. He aquí, la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecias la corrección del Todopoderoso. Hermano, Amén. es que si no fuéramos disciplinados, si no fuéramos corregidos, entonces nosotros fácilmente nos perderíamos en este mundo oscuro, ¿verdad? Pero a través de la disciplina, a través de la corrección, Dios nos permite andar en el camino que debemos de seguir. Amén. Hay otros textos más. Tenemos Proverbios 3, 11 y 12, hermano Elmer. El Mateo en Zancudo. Ajá. Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12 dice la palabra del Señor así. Proverbios 3, 11 y 12 dice así. Escuchan. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia. Amén. O sea, esa palabra vuelve a salir, va, bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre a quien Dios castiga. Mire, esto es precioso, ¿va? Esta frase que el proverbio
y está pidiéndole al hijo, a usted, a mí, como nos llamemos, nos está pidiendo que no despreciemos la corrección. No, no, no. Porque la corrección, o sea, eso nos va a llegar a ser hombres de bien, buenos ciudadanos, buenos miembros de la familia, de la iglesia, si siempre escuchamos correcciones. Como dije anteriormente, el dicho afuera es, el que oye consejo llega viejo. Llega viejo. O sea, lo que quiere decir es, va a tener buen comportamiento, va a tener sabiduría, Dios lo va a preservar de tantos males, dice el hermano Félix. Predicamos con el ejemplo por testimonio. Según Mateo 24:14. Amén. Es correcto, Amén. es correcto. El libro de Proverbios, capítulo 16. Capítulo 16 de Proverbios. Versículo número 23 vamos a leer hoy. 16:23. 16:23. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta el saber. Amén. Qué bonitos estos párrafos. Proverbios 12:1, hermano. Vamos a ir un poco atrás. A Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Amén. Mire que... O sea, amar la instrucción, ay papá, pero es que usted, mire, hijo, es porque nosotros ya venimos para donde vos vas. Lo que queremos es prevenirte ¿qué decirte? Un agravio, pues, un fracaso en tu vida. Nosotros queremos que seas hombre de bien. El que ama la instrucción ama sabiduría. Yo recuerdo, Kevin, a diferencia suya, yo crecí en un hogar cristiano de nombre, pero mis padres humildes no nos dejaban andar vagando. No nos permitían ver televisión, que se conseguía en aquel entonces de vez en cuando en algunas casas. No nos permitían ni andar viendo televisión en otras casas, ni mucho menos vagando. Y mis padres murieron, pero yo agradezco a Dios y a ellos por esa instrucción que nos dieron. ¿Ve? Nos dieron esa instrucción maravillosa y no aborrecimos la instrucción, y por eso es que no somos ignorantes. Claro, ¿sí? claro. Eso nos permitió tener sabiduría, conducirnos correctamente en el camino como Dios espera que lo hagamos. Amén. Mire, algunas causas de disciplina. Ajá. Los que han sido designados para cuidar los intereses espirituales de la iglesia deben esmerarse por ser un buen ejemplo sin dar ocasión a la envidia, los celos, a las sospechas, y manifestar siempre el mismo espíritu de amor, respeto y cortesía que desean estimular en sus hermanos. Deben prestar diligente atención a las instrucciones de la palabra de Dios. Refrénese toda manifestación de animosidad o falta de bondad. Arránquese toda la raíz de amargura. Cuando se levantan dificultades entre hermanos, debe seguirse estrictamente la regla del Salvador. Debe hacerse todo esfuerzo posible para efectuar una reconciliación, pero si las partes persisten obstinadamente en su divergencia, deben ser suspendidas hasta que puedan armonizar. Y Félix tiene razón al escribir el Proverbio 16, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Del mal. Lo que usted está leyendo. Correcto. Mire que esto lo dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 82. Sí. Queridos hermanos, ¿disciplina en la iglesia existe? Sí, sí existe. De 2, 3, 6 meses, máximo 9 meses. ¿Para qué? Con la intención de mejorar. De restaurar al De miembro. restaurar. Es decir, que si lo dejáramos absoluto o hacer lo que él le da la gana, entonces no habría autoridad en la iglesia. No habría. Porque la disciplina para eso es, hermano. Correcto. O sea, para bien de nosotros. La instrucción no hay que... por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, escribió el patriarca Job. Hermanos, amemos la corrección. A veces el indio nos sale, la cabeza se nos embrava, pero nosotros tenemos que ser humildes y aceptar cuando hemos errado, cuando nos hemos equivocado, y aceptar la manera como Dios ha diseñado a través de la palabra la corrección o la manera de restaurarnos para estar siempre en buena relación con Dios y con nuestros hermanos. Algunos ejemplos, hermano, por ejemplo, ¿qué sería una disciplina? Si a mí me ponen disciplina, ¿qué yo no podría hacer? El asunto es que, por ejemplo, en la iglesia, la disciplina tiene que ver, bueno, hay iglesias que toman una disciplina muy, diría yo, bárbara,
que solo porque usted fracasó, ya ningún miembro debe de hablar y lo sientan en la última banca. Sí. Para mí eso No. ya es parte humana. No. Para castigar Correcto, humanamente. correcto. No, la disciplina simplemente es que como él no es portillo, su pasión es predicar, predicar la palabra. Pero se tropezó, En una disciplina ya, hermano, fracasó, cayó. correcto. ¿Qué le pasa a él? No se le No permite. se le permite ya subirse al púlpito, dirigir un programa. Correcto. Y esa disciplina sí que duele, duele. Mire, yo recuerdo que, bueno, incluso ni la oración, hermano. Imagínense. Ni la oración que se da en público, donde se delega a un hermano va a orar. Ajá, sí. Ni siquiera esa oración. Aquí en la Reforma Sí. no hay ni esa oportunidad. No. O ni sea que la disciplina es extrema también. También, por ejemplo, la lección de repaso tampoco puede llevar. No la puede llevar. Dice hermano Félix que cuánto tiempo tarda Dios en perdonar. Y nosotros tardamos en restituir a otro. Restaurar a otro. Sí, o sea, nosotros, o sea, la iglesia tiene sus reglamentos, Claro. porque este es parte del reglamento, Claro. ¿va? De la iglesia. Claro. Y ha tomado en cuenta, por ejemplo, O sea que- tanto lo grave como lo medio grave y dar esos meses para Correcto. restaurar al miembro. Sin embargo, hermano Félix, Dios realmente, Él es de inmediato. Pues si Claro. yo confieso y tarde mi pecado y me arrepiento, Él me perdona Sí. instantáneamente. Lo único, hermano Elmer, es de que cada reacción, cada acción tiene su reacción. Ajá. Dios perdona el pecado. Sí. Pero las consecuencias del pecado, ¿será que Dios las no perdona? las puede evitar. No las No las puede evitar, siempre se sufren. Siempre Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. David derramó mucha sangre, entonces hizo su zigzag en la vida, solo aquella con la mujer aquella, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí. se llamaba? La mujer de Urías, hombre, ¿cómo que se llamaba? ¿No se acuerda? Acuérdeme, Félix, ¿cómo se llamaba la mujer de Urías? Se me olvidó. Pero que la vio desnuda, pues, bañando y la mandó a traer y vivió con ella. ¿Cómo se llamaba? Tenemos un ayudante aquí, pero no. El asunto es que él la ve, la mujer de Urías, la ve y entonces, la manda a traer, convive con ella y después el pecado de mandar a traer a Urías que está frente a la guerra y le manda la carta al mismo capitán para que lo ponga enfrente, para que muera. Los pecados ya no era solo de adulterio, fornicación, ya no era de asesinato contra el pobre Urías. Betsabé, gracias Félix, gracias. Betsabé. Entonces, solo para poner un ejemplo, David tuvo 3 consecuencias. Digamos, vamos a mencionar 2. Una, la espada nunca se apartó de la casa de él, nunca. Y 2, no se le permitió construir el templo. Él lo quería construir, no, le dijo, no podés, has derramado mucha sangre, lo va a construir tu hijo Salomón. Estamos tratando de hablar de consecuencias. Claro. Aquí no es ilustrar, No, es real. es lo real. Es literal. Entonces a David no se le permitió ni construir el templo, y la otra consecuencia es que la espada nunca se apartó de su casa. Bueno, Kevin, yo he llegado a escuchar que las mujeres de él las agarraban delante de él los hombres, como consecuencia de lo que él había hecho. ¿Cómo lo ves? Entonces, perdone que no tengo el texto, pero sí he escuchado de que eso hicieron los hombres sanguinarios contra él, y David tuvo que soportar todo eso porque Dios me perdona mi pecado, pero no puede evitar las consecuencias del Amén. pecado. Entonces, es cierto lo que dice hermano Félix, Dios nos perdona inmediatamente, pero Dios conoce el corazón, Sí, claro. pero nosotros no podemos ver el interior del hermano. El asunto que esa es la diferencia. Correcto. O sea Usted que- solo puede ver por fuera, en cambio Dios penetra y Ok. conoce la intención Entonces del corazón. nosotros, para ver si es que es en realidad que ha hecho un cambio la persona, Hay que esperar los frutos. hay que esperar los frutos, Las porque evidencias. la palabra dice, por sus frutos Los conoceréis. Así es correcto. Así es que, queridos hermanos, este ha sido el principio Número 26. número 26 para honra y gloria de Dios. De ahí seguimos con el otro principio, vamos a continuar en otra ocasión. Pero estamos agradecidos con el Señor por los que nos ayudan y por los que están allí detrás de pantalla también. Que nos sigan viendo, compartan esta transmisión para que muchas más personas puedan ver. Ese pájaro que ha estado aquí sobre nosotros no ha dejado de cantar. ¿Cómo se llama, Tina? Ese pájaro que está cantando ahí. ¿Le conoce el nombre? ¿Cómo se llama ese pájaro? Oiga,
Ese. Picapiedra, no creo. Piedra. Mire, ese pájaro ha tenido una música natural aquí en el Edén, donde nosotros estamos, en medio de la naturaleza, precioso. Fíjese, si yo le moviera la cámara, pasa el sinsonte, pasa la guatusa. Cuántos animalitos bonitos. Dice hermano Félix, un hermano pecó el viernes y pidió perdón a Dios antes de cantar y servir en la iglesia el sábado y no recibió disciplina. Él pone, no sé si como ejemplo o Sí, como hecho, o como hecho real, vea, pero no es correcto. Es que Dios lo pudo haber perdonado, sí, pero dentro, eclesiásticamente, hay una responsabilidad, ¿verdad? El cuidar de la conducta del hermano. Así que el hermano el viernes pecó, pidió perdón a Dios. Dios, es lógico, Dios lo perdonó y se puso a cantar. Hermano, bueno, la verdad que mucho lo podíamos haber hecho, pero delante de Dios, hermano, acuérdese que no se juega. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado y hemos explicado ahora la razón por la cual se practica la disciplina. Y Kevin, yo no sé si usted sabe más, pero ese asunto de la reforma es cosa seria, casi parecida a aquel que lo sientan atrás, usted. O sea, casi parecida a aquel que lo sientan atrás y que ningún miembro le hable. Y es que el individuo tiene que estar allí en la reunión y no participa en nada. Mire, para mí sería una sola vez. Es que sí sería disciplina. Sí, claro. Sí. Ajá. Entonces, en realidad esto, hermanos, se hace con la intención de rescatar, de restaurar al hermano. Entonces, esto se hace para mantener un orden, porque hay visitas. Claro. Y las visitas hay que cuidar la integridad de la iglesia. Sí, porque si no van a decir, ahí puedes jugar vos, ahí puedes hacer lo que quieras y no hay problema. No hay problema. Nada, dice hermano Félix que fue un hecho real que él confesó su culpa y no le pusieron sanción. Sí, pero esa responsabilidad va sobre los líderes, sobre la iglesia. No se debiera de hacer. Así que gracias hermano Félix por ser tan abierto en comentar estas situaciones. Dice, le restauramos inmediatamente, o sea, les restauramos inmediatamente. En la organización podría ser eso, ¿verdad? Bueno, la idea es que depende también, porque aquí depende, hermano, porque hay hermanos que pueden llegar a fallar, sí, ¿verdad? Pero si no es una falla muy grave, un pecado abierto, como nosotros llamamos. Se puede considerar la disciplina. Los hermanos dicen, no, está bien, hermano, el hermano no, de repente va. Por ejemplo, podríamos dar un ejemplo. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Vamos a ver. Digamos que un hermano te agredió el sábado comprando. No, ahí no. Pecado. No se queda ni en disciplina. De fraternización. Excluido. El hermano se rasgó, o sea, se enojó con otro hermano. Ahí es diferente porque si los hermanos se piden perdón públicamente, no hay disciplina. Pero si no se piden perdón, pues puede haber una disciplina, puede haber, va. Con el fin de restaurarlo. Claro. Porque depende, lo que hermano Félix dice, eso depende. Porque si es algo un poco más grave, no. Imagina, la hermanita está llena de canas y de repente llega con el pelo pintado de rojo y dirigiendo un programa. Entonces hay que cuidar todas esas cosas, porque cuando nosotros dirigimos un programa, pues lo estamos haciendo para la honra y gloria de Dios y estamos representando a alguien, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que cuidar eso, hay que cuidar la iglesia, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los jóvenes, los interesados, y hay que cuidar la integridad sobre todo de la iglesia, permanecer pura, porque el Señor va a entrar por una iglesia sin mancha, sin arruga. Así que el Señor, hermano, nos pueda bendecir en gran manera. Nosotros estamos aquí desde la montañita Morazán, y pues compartan esta transmisión. La montañita es del municipio de Cicala, el departamento de Morazán, parte oriental del país del Salvador, Centroamérica. Así que gracias por seguirnos. Pues les damos la ubicación por si quieren buscar en el Google, tantas aplicaciones que hay. Vamos a ver dónde están.
nosotros no nos escondemos, somos personas públicas y lo que sí que disfrutamos. Yo sé que muchísimos que están encerrados en un apartamento de unos 2 metros quisieran estar aquí. Claro. ¿Verdad? Viendo todos estos animalitos, escuchándolos, disfrutando de aire puro. Ahí tenemos un poco de mandarina aquí, que vamos a hacer la cena ahí con mandarina. Riquísima, esta es una bendición. Así que gracias por habernos seguido. Ahí está Chepe Eugenio. Dice Félix, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Así es. Esto tiene que ver con lo que la iglesia hace con el miembro, ¿verdad? Correcto. Y lo que experimenta el miembro con la iglesia. Así Correcto. que gracias, hermano Félix, por siempre aportar sabiamente esos textos, esos párrafos, comentarios. Gracias. Le agradecemos y ahí le vamos a mandar la señal de humo siempre que tengamos una programación. A ver si está en el mundo de los vivos y despiertos para que siempre colabore con nosotros. Hoy por hoy terminamos el principio número 26. Muchísimas gracias. 11 principios y vamos a cerrar con los 37, que es nuestro deber presentarles a cada uno de ustedes. Y me diría usted, hermano Elmer, ¿cómo puede hacer para ir al 1, 2, 3? Bueno, vaya a YouTube, canal de YouTube de su servidor, y allí va a encontrar todas las programaciones que nosotros tenemos ya grabadas, donde hemos presentado diferentes temas, y vale la pena que usted se instruya. Esta es instrucción poderosa. Mire, aquí no es asunto de estar hablando de administración de empresa, aquí no es asunto de estudiar matemáticas e idiomas, aquí es asunto de cómo la iglesia se conduce, ¿verdad? Y cómo la responsabilidad del liderazgo está para con sus miembros. Y aquí se advierte, no es hago lo que quiero, no. La iglesia es ordenada, tiene esa autoridad con la cual Dios la ha investido y es la responsabilidad de cuidar de la conducta de los miembros. Así que gracias. Una parte final, se nos había pasado por alto. Siempre que se pone una disciplina, tiene que estar la iglesia y el pastor. No puede poner la disciplina solo el pastor, ni solo la iglesia. Muy bien ese comentario, porque yo conocí a varios líderes que ya te voy a disciplinar. ¿Quién le ha dicho que él puede? ¿Quién le ha dicho que un solo miembro o un solo pastor o un solo individuo por el cargo que tiene lo puede ser? Nunca. No cabe, eso no funciona, está fuera de principio, fuera de contexto. Me gustó esa parte. Tiene que estar el pastor, tiene que estar la iglesia, porque es así como Dios la ha investido de autoridad para hacer la corrección. Correcto. Gracias por esa aclaración. Porque la máxima autoridad es la iglesia. Es la iglesia. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por la enseñanza que nos das. Cada vez aprendemos más, Señor, cómo tú te relacionas con tu iglesia, con los miembros. Y qué hermoso es saber que hay maneras cómo cuidar la conducta de cada uno, la responsabilidad que tenemos, Padre, para con el mundo y sobre todo para contigo. Ayúdanos a ser humildes, a ser sabios, a llamarnos bienaventurados, aceptando la disciplina, la corrección, porque siempre el propósito que tiene es restaurar nuestra relación contigo y cuando el tiempo no sea más, estar entre los redimidos que estarán contigo en las mansiones celestiales. Bendícenos, Padre, y bendice, hermano Félix, a todos los demás que se conectaron en diferentes partes del mundo, los que nos siguen a través de la aplicación de TikTok, los que van a YouTube, en los diferentes medios donde estamos haciendo llegar estas verdades, que las familias, los individuos puedan ser bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones a todos nuestros hermanos. La misericordia puede dar un salto con las normas cristianas. Félix.